Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a trabajar en Historia del Perú, las características generales del Imperio de los Incas. En principio, hay que decirles, jóvenes, que el Imperio del Tahuantinsuyo o el Imperio de los Incas abarcó en su momento los actuales países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Era tan extenso el Imperio del Tahuantinsuyo que abarcó los países que les estoy mencionando. Pero el Tahuantinsuyo logra la máxima expansión o su máximo crecimiento durante el gobierno del Inca Huayna Cápac y tuvo los siguientes límites. Por el norte llegó hasta el río Ancasmayo en Pasto, Colombia. Por el sur llegó hasta el río Maule en Chile. Por el este hasta la Ceja de Selva y por el sudeste Tucumán y Argentina. Y por el oeste llegó hasta el Océano Pacífico. El imperio fue vasto. El abuelo Huayna Cápac o Pachacútec, el territorio que iban conquistando en el periodo de Pachacútec se dividió en los cuatro suyos que conocemos ahora. El Chinchay suyo estaba conformado por la costa y Sierra Norte. El Colla suyo, la meseta del Collao y parte del territorio del actual Chile y Argentina. El Conti suyo, la costa central, con las regiones de Ica y Arequipa. Y el Anti suyo, toda la ceja de selva peruana. Ahora, la nobleza para los nobles incas, el centro de poder político estaba en el Cusco, porque eso fue su capital. Estaba ubicada entre los ríos Guataná y el río Putumayo. El nombre del Cusco en quechua significa ombligo del mundo. Fue de aquí, desde el Valle del Cusco, donde se sentarían y se iniciarían la expansión por todo el territorio andino. Han establecido entonces ellos una serie de centros administrativos y a ese periodo se le llama horizonte tardío, ya el imperio del Tahuantinsuyo. Ahora, para explicarnos el origen del Tahuantinsuyo, existen dos leyendas, existen dos mitos acerca del surgimiento del Tahuantinsuyo. Uno es el de los hermanos Ayar, la leyenda de los hermanos Ayar. Ellos salen de la cueva de Pacaritambo. Este mito fue recopilado por el cronista Juan de Betanzos. Él tiene su libro en su crónica Suma y Narración de los Incas se llama. Según este señor y según la leyenda de los hermanos Ayar, los cuatro hermanos cuyos nombres eran Ayar Uchu, Ayar Cachi, Ayar Manco y Ayar Rauca salieron de la cueva acompañada por sus cuatro hermanas, Mama Ocllo, Mama Huaco, Mama Ipacura o Cura y Mama Rawa. Ellos salieron de una cueva llamada Pacaritambo, que se encontraba en el cerro Tamputoco, en el Cusco. Iniciaron el lento caminar por las punas y quebradas. El objetivo era encontrar un lugar apropiado para establecerse y quedarse a vivir ahí, desde ahí iniciar la expansión. Y no tardaron en deshacerse de Ayarcachi, por temor a que éste tenía poderes mágicos, ¿no? Y con un solo tiro de su onda podía derribar cerros o hacer que surjan quebradas. Lo engañaron y le convencieron de que se retorne a Pacaritambo para traer la napa. La napa era la insignia de señores y unos vasos de oro que habían olvidado, que se llamaban topacusi. Una vez que Yarkachi penetró en la cueva, la cerraron con bloques de piedra, en donde quedó atrapado para siempre. Luego de esto, continuaron su ruta dejando a los hermanos ya encerrados ahí. Sin embargo, eran agricultores y una vez que se establecieron en el paraje, se quedaban en él durante muchos años y después de lograr sus cosechas emprendían de nuevo la marcha. Ayarucho se transformó en ave, voló al cielo para hablar con su padre el sol. De regreso dio a sus hermanos el mensaje del dios. Ayar Manco debería llamarse Manco Cápac en adelante. En quechua Cápac indica el poder o autoridad que ostenta el Inca. Luego, este se transforma en piedra, Ayar Manco.
en grupo desciende entonces al valle del Cusco, donde cerca del Inti Cancha, Ayar Auca también se convierte en piedra. Finalmente Ayar Manco con el grupo de mujeres fundó la ciudad del Cusco. Es la leyenda de cómo se fundó la ciudad del Cusco, pero la otra leyenda es el de la de Manco Cápac y Mama Ocllo. Ellos salen del lago Titicaca. Esta leyenda fue recopilada por el Inca Garcilaso de la Vega, quien fue, quien escuchó de sus abuelos maternos, porque él era hijo de una princesa inca. Sus abuelos le contaron. En los comentarios reales lo escribe, donde cuenta que en tiempos muy antiguos, llenos de barbarie y miseria, el Taita Inti, el sol, crea una pareja, a Manco Cápac y a Mama Ocllo. Era su esposa y también era su hermana, a quienes los puso en el lago Titicaca, en la meseta del Collao, y les entrega un cetro o un bastón de oro. El dios Sol les dio la orden de ir por el mundo a civilizar a la gente. También les encarga que fueran hincando la vara en todos los lugares que conociesen, y que en el terreno donde ésta desapareciera, fundarían el reino. Los nombró señores de la tierra y les dio el título de reyes. Los reconoce como hijos suyos, hijos del dios Sol, y les implantan la religión del dios Sol. La pareja sale del lago y camina hacia el norte. Pasaron por Pacaritambo y llegaron al cerro Guanacaure, donde el cetro fue tragado por la tierra. Es ahí donde deciden fundar la capital, el Valle del Cusco. Ahí empezaron a adoctrinar a los lugareños. Pronto corrió la voz de que Manco Cápac y su mujer eran seres sobrenaturales, y fueron y los acudieron para escucharlos. Y ellos informaron que habían sido enviados por su padre el Sol. Manco se ubicó en la parte alta del valle que se nombró como Anancusco, y Mama Ocllo por su parte hizo lo mismo con sus adeptos, situándose en la parte baja del Urincusco. Y luego todo fue progreso y fue felicidad. Manco Cápac se hizo rey y maestro de los varones, y les enseñó a labrar la tierra y a cultivar maíz. Bueno, tenemos las dos leyendas que nos intentan explicarles a ustedes el origen del imperio de los incas. Ahora, en lo que se refiere al desarrollo histórico, en todo el periodo de gobierno de los incas del Tahuantinsuyo han sido gobernados por 13 incas y representaban a dos dinastías, los del Urincusco, a la que pertenecieron los 5 primeros incas. Ellos moraban en la parte baja, en el Urincusco, y los del Anancusco, a la que pertenecieron los 8 incas restantes. Ellos residieron en la parte alta, en Anancusco, y cada uno iba levantando su palacio muy particular. Ahora, cuando hablamos de la dinastía del Urincusco y del Anancusco, ¿quiénes han sido los incas que han pertenecido a la dinastía del Urincusco? Manco Cápac, el primer inca, Sinchi Roca, Lyoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Estos 5 incas han gobernado en el periodo legendario o tribal, en los orígenes del imperio del Tahuantinsuyo. Ellos se establecen en el Valle del Cusco, junto a otras tribus que procedieron del altiplano andino, o sea, del Tiahuanaco. Tiahuanaco dio origen al Tahuantinsuyo, eso vamos a ver más adelante. Y los del Anancusco han sido 8 incas: Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, y los 2 últimos incas, los hermanos Huáscar y Atahualpa. Estos han pertenecido algunos a la Confederación o de la Protohistoria. Ellos se conformaron con otras tribus del Cusco y formaron un reino que coincide con el intermedio tardío. Y los últimos 4 incas han pertenecido al periodo imperial, ya el imperio formado. Aquí se inicia la expansión militar a partir de la victoria sobre los chancas por el inca Pachacútec. Desde Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, que ha sido papá de Huáscar y Atahualpa, han sido del periodo imperial. Ahora bien,
Los principales incas han sido Pachacute, que ha sido el organizador del imperio, ya del periodo imperial. Él inicia las primeras conquistas, luego de derrotar a los chancas, y posteriormente llega a la meseta del Collao. Él reconstruye el Cusco sobre el templo Coricancha, moviliza a los mitimaes, oficializa la religión del culto al sol y establece la mita como sistema de trabajo obligatorio a favor del Estado inca. Tupac Yupanqui ha sido el más grande conquistador. Él conquistó Cajamarca, Chachapoyas, el reino Chimú, Quito, fundó la ciudad de Tumipampa. Él organiza una expedición por el mar, llegando hasta el Océano Pacífico. Por el este conquista hasta la Ceja de Selva y por el sur hasta Tucumán en Argentina y el río Maule en Chile. Y Huayna Capa, quien fuera padre de los dos últimos incas, Huáscar y Atahualpa, él culmina la expansión inca, porque llega hasta Ancasmayo en Pasto, Colombia. Él hizo frente a numerosas sublevaciones de las poblaciones sometidas. Y lo que viene de la historia de Huáscar y Atahualpa va a ser tema que vamos a trabajar en las siguientes clases. Ahora bien, en la página 108 tienen ustedes un cuestionario de 4 preguntas, por favor resuelvan, ¿no? Y en la página 109 tienen un cuadro que tienen que hacerlo. Y hay la lectura de imágenes que tienen que leer ustedes, son 6 preguntas que tienen que mirar la imagen y responder la pregunta en el mismo libro. Y trabajen por favor verificando el aprendizaje. Chicos, hasta aquí llegamos. Nos vemos en la próxima clase. Hay que ir estudiando, ya creo que se vienen los exámenes.